Happy Sabbath. Un feliz sábado. How are you today? I'm very grateful for this beautiful Sabbath God has given us. ¿Cómo están hoy? Yo estoy muy contento, muy agradecido por este hermoso sábado que el Señor nos ha dado. I was gone for a few weeks and I'm glad to be back home. Y estuve fuera unas semanas, así que estoy feliz de estar de vuelta en casa. I want to welcome all of you. We have a full house again today. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos a casa llena el día de hoy. To our viewers on satellite, on cable, on television, on internet. Y también queremos dar la bienvenida a quienes nos están viendo a través de la transmisión satelital, a través del internet, de And las redes sociales. we don't want to forget our new viewers in Puerto Rico on the national television network there. Y tampoco queremos dejar fuera a nuestra nueva audiencia de Puerto Rico en televisión nacional. And we don't want to forget our Peruvian viewers in Chimbote that are watching us on local television. Y también no queremos dejar fuera a nuestros hermanos de Chimbote en Perú, que también nos están viendo en televisión nacional. Not nacional, but Local, regional. Regional, televisora regional. I want to give you a short report before I begin on the work that is happening in Brazil and Peru, where I was these last couple of weeks. Y quiero, antes de comenzar, dar un pequeño reporte sobre el trabajo, la obra que se está haciendo en Brasil y también en Perú, donde estuve en estas últimas semanas. Let's see what we have here. Vamos a ver, ahí está. We have a new dental clinic at the air base in Manaus. Tenemos una nueva clínica odontológica en la base aérea de Manaus. We're very grateful for volunteer dentists that are coming and working there. Y estamos muy agradecidos por dentistas voluntarios quienes vienen a trabajar allí. In fact, it was because of them that we started it. They said, please fix up a place. We want to come and volunteer. Y de hecho fue por estos voluntarios quienes dijeron, bueno, vamos a seleccionar un lugar, vamos a levantar algo así, y hoy está allí. And many patients are coming every week, throughout the week, and being treated there. Y muchos pacientes están llegando a esta clínica para ser tratados durante la semana. It doesn't compare to the size of the work here at our clinic here. Ahora, no se compara en tamaño a nuestra clínica acá en RedAdvenir. Here in Bolivia, we use the word clinic for a hospital, so it's not really a clinic in Bolivia, it's more a health post. Centro de salud. Yes. Una posta de salud. But in other countries, clinic is something small and a hospital is something big. En otros países, clínica es sencillamente un centro de salud, una posta de salud. Para quienes nos escuchan en otros países, a all eso around the referimos. world, in Mexico and Bulgaria and Africa, work is going forward. Y el trabajo de esta manera está siguiendo en México, en Bulgaria, en África, Many countries. en muchos países. Volunteers that are giving of their time to help others share God's love. Voluntarios quienes están dando su tiempo para compartir con otros el amor de Dios. In Brazil, for many, many years, I've had a call from a family En Brasil, por ya varios años he tenido un llamado de una familia. On the left there, you can see Pastor Oscar Tupiño, who's a retired pastor. Y allí ustedes ven a mano izquierda al pastor Tupiño, que ya es un pastor jubilado. He's from Peru. His wife is Brazilian. Y él es peruano, pero su esposa es de Brasil. Then his daughter-in-law, a volunteer, and his son. Y allí pueden ver también a su nuera, también a también una de las voluntarias que trabaja allí, y su hijo. And I went to visit him this last time while I was in Brazil. Y mientras estuve visitando Brasil, en esta última oportunidad fui a visitarles. And they're very hard-working pastors. Both he and his son are pastors. Tanto el pastor Tupiño como su hijo, los dos son pastores y trabajan muy duro. And they're have been very productive in building of churches and baptisms, very aggressive. Y ellos tienen un evangelismo agresivo en cuanto a la construcción de iglesias, bautismos. And like many pastors today, they're wrestling with how to make God's word go forward, but at the same time, not going in the wrong direction. Y como muchos pastores hoy día, ellos también están luchando en cuanto a cómo avanzar la obra de Dios,
pero al mismo tiempo no tratar de ir a un lado equivocado. Well, you heard the sermon this morning from my father already. Ahora usted esta mañana escuchó el sermón de mi padre. Over the years, over the many decades, people have wrestled with how to follow their conscience and yet move in the same direction. Y de hecho por muchos años, por muchas décadas, las personas siempre han tenido esta lucha de cómo seguir su propia conciencia y al mismo tiempo también seguir en la obra. It's not easy today No es nada fácil hoy día, because some of the decisions that are being made and that have been made violate some consciences. porque hay decisiones que han sido tomadas o que están siendo tomadas que violan ciertos aspectos de la conciencia. And in the case of conscience, Martin Luther was clear. Y en asuntos de conciencia, Martín Lutero fue bastante claro. Only God's word has the authority to direct your conscience. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para dirigir su conciencia. No man, Ningún hombre, no king, tampoco rey, no pope, tampoco papa, no pastor, ningún pastor, no committee ni tampoco comité has a right to direct your conscience against God's word. tiene el derecho de dirigir su conciencia en contra de la palabra de Dios. Every single child of God must subject his conscience or her conscience to God's word. Y cada hijo de Dios debe someter su conciencia a la palabra de Dios. And nobody has the authority to undo the direct guidance of God according to your conscience. Y nadie puede deshacer la autoridad de la palabra de Dios, lo cual dictamina su conciencia. With Pastor Oscar, we traveled to Peru. Así que con el pastor Oscar Tupiño viajamos a Perú We visited a beautiful piece of property, y nosotros visitamos un terreno muy hermoso. 35 hectares was placed in our hands to develop a project there. Y allí, bueno, hay 35 hectáreas que han sido colocadas en nuestras manos para desarrollar un proyecto. A lifestyle center project Es un proyecto de un centro de estilo de vida in the department or the state of Cusco. en el departamento de Cusco. Not in the city, but in the department of Cusco. No en la ciudad de Cusco, en el departamento de Cusco. It's a beautiful place, as you can tell. Y es un lugar muy hermoso, tal como lo pueden ver en pantallas. And we hope someday soon, we're starting to clear the property, we hope someday soon to have medical work and lifestyle center along that beautiful river. Y nosotros ya empezamos un poco a lo que es a clarear el terreno, etcétera, pero aspiramos que prontamente podamos tener allí un centro de vida sana y parte de la obra médica. Today's sermon is also, like I frequently have, a classroom. Y el sermón de hoy es como en otras ocasiones, vamos a estar en una clase. When I used to teach graduate classes for Andrews University, Y cuando yo daba clases de posgrado en la Universidad de Andrews, I learned that many of our church services can also be presented like a classroom. We have learning to take place. yo allí también aprendí que algunos de nuestros sermones o actividades que hacemos en culto puede ser también llevada a como una clase donde nosotros podemos participar. So before we begin, I'd like to invite you to join us for a word of prayer. Así que antes de comenzar, queremos invitarle a que por favor se nos una en oración. Our loving Heavenly Father, today we come into your presence. Nuestro querido Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia. We live in a world which is filled with confusion and anguish. Nosotros estamos viviendo en un mundo que está lleno de confusión y angustia. What do we do? Where do we go? How do we survive? ¿Qué haremos? ¿A dónde iremos? ¿Cómo sobreviviremos? What do we do when we have the loss of resources and loved ones? ¿Qué haremos cuando tenemos pérdidas de recursos, pérdidas de seres queridos? How are we to provide for our needs? ¿Cómo podemos proveer para nuestras necesidades? How do we face giant challenges and difficulties? ¿Cómo podemos enfrentar dificultades, desafíos Inside our families, dentro de nuestras in familias, society, en la sociedad, in the church? en la iglesia? There's confusion. Hay confusión. What are we to do?
¿qué debemos hacer? So we turn to you today and we want to learn how to trust you more. Así que hoy venimos a ti, queremos aprender cómo confiar más en ti. And we thank you for being with us. Y te agradecemos por estar con nosotros. Please pour out your Holy Spirit Envía a tu Santo Espíritu and on all of those that are viewing today. y que todos los quienes están viendo el día de hoy, We thank you for hearing our prayer te agradecemos por escuchar nuestras and oraciones answering. y por dar respuesta. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amen. amén. After many, many days traveling by bus and taxi, Y después de muchos días de estar viajando en autobús y también en taxis, it was so nice to get home again. estaba tan feliz de volver a casa. It was nice to be able to sleep in my own bed and to eat food prepared by my wife. Y realmente disfruté el poder dormir nuevamente en mi cama y comer además comida preparada por mi esposa. And I have to admit that I'm used to traveling, but being at home is like being on vacation. Y yo debo de confesar que estoy acostumbrado a viajar, pero cuando estoy en casa es como que si estoy de vacación. After I got home, Ahora, después de llegar a casa, I received a communication recibí una comunicación from our media director in Martinique, our French television network. de parte de nuestra dirección de comunicaciones en nuestra televisora allí en Martinica. It was all in French, Estaba en francés and it was a recording of an appeal for religious liberty inside the Seventh Adventist Church. y era una grabación que hablaba sobre un llamado, ¿okay? Para apelar a la iglesia adventista para libertad de conciencia. I knew that in Martinique and Guadeloupe, two French countries, Y yo sé que tanto en Martinica como en Guadalupe, que son provincias francesas, the majority of the citizens are opposed to receiving the injection. la mayoría de la población están en oposición a recibir la inyección. So when one of our church leaders on radio encouraged people to get the injection, Así que cuando uno de nuestros líderes de la iglesia en la radio motivó a la población a que se colocara el pinchazo, there was a great reaction against that pastor. hubo una gran reacción contra ese pastor. He had to apologize to everybody publicly on the radio Y de hecho tuvo que pedir disculpas públicamente en la radio. because the population and the church members are over 90% against it. Porque tanto la población como los miembros de iglesia, aproximadamente el 90% están en contra del pinchazo. So I listened carefully to this French appeal. Así que estuve escuchando cuidadosamente a este llamado francés And I said, that person is very brave and very correct. y yo pensé, esta persona es bastante valiente y de hecho está correcto. Because in many countries, there isn't any religious liberty inside the Seventh Adventist Church. In many countries, Porque en muchos países there isn't any religious liberty. no hay libertad religiosa. You cannot choose for yourself, you are threatened. Usted no puede decidir por sí mismo, usted es amenazado. If you're a church member, you may be excluded from church participation or meetings or even membership. De hecho, si usted es miembro de iglesia, usted puede ser excluido de muchas actividades de la iglesia o incluso el ministerio. Pastors who do not comply many times are threatened with loss of employment. Hay pastores quienes no están cediendo en este asunto y son amenazados en cuanto a su posición de empleo. All over the world, Y esto es alrededor del there is mundo. much pressure and coercion. Hay mucha coerción, hay mucha presión. Then Dr. Walter Veit sent me a link to a webpage. Luego, el doctor Walter Veit me envió un enlace a una página web. And that's where I realized that French translation was really originated in English on another website. Y es allí donde yo me di cuenta que ese material en francés que yo recibí
había sido una traducción de lo que se encontraba en esta página web en inglés. It was professionals appealing to the church to respect the consciences of those that felt differently about getting the injection. Y era un grupo de profesionales quienes estaban haciendo un llamado a la iglesia para que por favor se respetara la conciencia de aquellas personas quienes se sienten diferente u opinan diferente sobre la inyección. This sermon is called Facing the Giants and Learning to Trust God. Y este mensaje se titula Enfrentando gigantes, aprendiendo a confiar en Dios. We have a lot of giants in the church. Tenemos muchos gigantes en la We have a iglesia. lot of giants in the world today. Tenemos muchos gigantes en el mundo hoy. So we have to learn from David and how he faced the giant Goliath. Así que nosotros tenemos que aprender de David y cómo él se enfrentó al Goliat. The document that was drafted is Liberty of Conscience document. Y ese documento, el cual fue redactado, es un documento de libertad de conciencia. Until this morning, there was 16,812 signatures. Y hasta esta mañana, del momento de este sermón, había 16.812 firmas Coming from 125 countries, provenientes de 125 países. signed by 1,211 pastors De allí había sido firmada por 1.211 pastores and 2,976 medical professionals. y más de 2.900 profesionales médicos. This is the text in English, the beginning part, opening part. Aquí tenemos el texto en inglés de este documento. For those that want to read it in English later, you can pause the video and look at it. Y de hecho, para aquellas personas quienes nos están viendo del habla inglesa y usted quiere dar una lectura más detallada, usted puede pausar el video y releerlo. This is the beginning of the document in Spanish. Y esta también es la parte inicial de dicho documento en español. If you would like to read it, you can go to the website libertyandhealth.org. Y de hecho, si usted quiere leerla, usted puede visitar la página web que se encuentra allí, libertyandhealth.org. If you agree with it, and if you want to appeal to the church administration to allow church members to decide for themselves, you can sign it. Y de hecho, si usted está de acuerdo con lo que esto dice y usted quiere apelar a las autoridades de la iglesia para dejar que los miembros decidan libremente, usted entonces visite esta página. As you heard the sermon this morning, you realize that the church has wavered between allowing freedom of conscience and taking that away many times. And right now, they are choosing to take it away. Y de hecho, tal como lo vimos en el mensaje de esta mañana, hemos visto que a lo largo de la historia, la iglesia ha dado en algunas situaciones libertad de conciencia, en otras trata de restringirla. Y lo que estamos viviendo en la actualidad parece más bien que ella se mueve hacia la restricción. For example, in the Second World War, Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, in Germany, en Alemania, Hitler was taking over the country, Hitler estaba avanzando en todo el país and the church was afraid of Hitler. y la iglesia tenía temor. So when Hitler asked the churches to allow their young people to fight with the Nazi army, Así que cuando Hitler pregunta a las iglesias si dejarían a sus jóvenes para luchar en el ejército nazi, the Adventist church said yes. la iglesia adventista dijo sí. But Hitler said they don't want to work or fight on Sabbath. Y Hitler dijo, bueno, pero esta gente no quiere ni pelear, ni tampoco quiere hacer nada los sábados, no quieren trabajar los sábados. So the division president Así que el presidente de la división took the matter to committee, llevó este asunto al comité and the division took a vote y la división votó to allow young people to work on Sabbath. permitir a los jóvenes que trabajaran los sábados. What would you do? Ahora, ¿qué haría usted? Hitler said, your church said you can work on Sabbath, so you don't need to keep the seventh day holy anymore. Hitler les dijo, bueno, su iglesia dice que usted puede trabajar el sábado, así que, ¿qué es esto de estar guardando sábado? Do you follow
your conscience and the Bible, or do you follow the division? Ahora, ¿será que usted sigue su conciencia y la Biblia o sigue la división? What would you do? ¿Qué haría usted? Martin Luther said, it is unsafe for a man to do anything but follow his conscience strictly according to what God's word says. Martín Lutero dijo que no era seguro para ningún hombre seguir cualquier dictamen, salvo en asuntos de conciencia, salvo que éste provenga estrictamente de la palabra de Dios. Many young people went to prison. Some were executed Muchos de estos jóvenes fueron llevados a prisión, otros fueron ejecutados because they would not follow what the division said they should do. porque ellos no siguieron lo que decía la división. They preferred to obey God rather than man. Ellos prefirieron obedecer a Dios en vez de los hombres. Today we're faced with a similar issue. Hoy estamos enfrentando un asunto similar. It is not simple like they say. It's a matter of protecting somebody. No es tan simple como se dice, como es, no, es el asunto de proteger a alguien. And there's many more issues involved Y hay muchos otros asuntos que están involucrados. that involve the conscience. Pero esto también incluye la conciencia. Because unlike regular medical treatment from the past, this is an experiment that has never been tested before and is proving to kill millions of people. Porque a diferencia de tratamiento médico en el pasado, un tratamiento médico regular, a diferencia de esto es un tratamiento experimental en el cual no hay ninguna certeza de nada y lo que sí se ha visto es los daños detrimentales en la vida de muchas personas. Millions of people have died. Muchas personas han muerto. So this is a conscience issue. Así que esto es un asunto de conciencia. Do you put that into your body and maybe cause God's temple to be injured permanently? ¿Usted desea colocar eso en su cuerpo y de repente dañar el templo de Dios permanentemente? That's a conscience issue. Eso es un asunto de conciencia. We don't take drugs. Nosotros no tomamos drogas. We don't drink alcohol. Nosotros no bebemos alcohol. We do not believe in becoming addicted to chemicals. Nosotros no creemos en el ser adictos a ciertos químicos. And so we want to protect the consciences of people to decide for themselves. Así que nosotros queremos proteger la conciencia de las personas, que ellos puedan decidir por sí mismos. A few weeks ago, the president of Brazil went to the United Nations. Hace unas semanas atrás, el presidente de Brasil se dirigió a las Naciones Unidas. I listened carefully to his presentation. Y yo escuché cuidadosamente la presentación. He was the only person present that had not received the injection. Y él ha sido el único presidente que no recibió el pinchazo. And he made some statements that were very impressive. Y él hizo unas declaraciones que realmente son impresionantes. He said, Brazil has a president that loves God. Él dijo, Brasil tiene un presidente que ama a Dios. Brazil believes that the family is the foundation of society, and a traditional family, one man, one woman, is the family. Brasil cree que la familia es el basamento de la sociedad y creemos en la familia tradicional, un hombre, una mujer. Even the animals know that. Aún los animales saben esto. But we are worse than animals. Pero nosotros ya estamos peores que los animales. He also made another statement. Él también hizo otra declaración. He said, in Brazil, everyone is to have liberty to choose for themselves if you want to or do not want to take the medication. Él dijo, en Brasil, cada persona tiene libertad de conciencia. Si la persona lo quiere, bien. Si la persona no quiere recibir, está bien. That's what is not happening in the Seventh-day Adventist Church. Ahora, esto no está ocurriendo en la iglesia adventista del séptimo día. The president of Brazil is more noble and more respectful of human rights than administrators and pastors. El presidente de Brasil es más noble y respeta más los derechos humanos que muchos administradores y pastores. I pray for the president every day. Y yo oro por este presidente todos los días. I pray for my president here in Bolivia as well.
Yo oro también por mi presidente aquí en Bolivia. We should all pray for our governments, Nosotros debemos orar por nuestros gobiernos, that they will stand up and do what is right to protect their citizens and protect their liberties. de que ellos hagan lo correcto y para que puedan proteger las libertades de los ciudadanos. Another brave president is the president of El Salvador. Otro presidente también valiente ha sido el presidente de El Salvador. He recently also addressed the United Nations. Él también recientemente se dirigió a las Naciones Unidas. He's quite a young man. Es bastante joven. Sometimes he wears his hat backwards. A veces se pone la gorra para atrás. He still has a lot of youthful energy. Tiene bastante energía de juventud. But he addressed the United Nations from his desk by video. Y él se dirigió a las Naciones Unidas desde su despacho a través de un video. He also made some statements. Y él también hizo algunas declaraciones. We have to respect the past and know where we came from. Nosotros debemos respetar el pasado y saber de dónde vinimos. The world is full of confusion. El mundo está lleno de confusión. People don't know where they came from and they don't know where they're going. La gente no sabe ni de dónde viene y tampoco sabe dónde va. Is that true? ¿Es esto cierto? The world is full of confusion. El mundo está lleno de confusión. We need to respect our past and we leadership need to design a future that has hope for those that follow us. Y él dijo, debemos respetar nuestro pasado y nosotros como líderes debemos de garantizar un futuro en el cual haya That is ese safe respeto, for que es those that follow seguro us. para aquellos quienes siguen el liderazgo. On another presentation, he said, I have been threatened. En otra presentación, el mismo presidente dijo, he sido amenazado. I have been pressured and threatened, but anybody who knows me knows I will not give in. Él dijo, he sido presionado, he sido amenazado, pero los que me conocen saben que yo no voy a ceder. I wonder if we're that strong. Ahora, yo me pregunto, ¿será que nosotros somos así de fuertes? Are you willing to follow whatever God asks you to follow, regardless of the threats and consequences? ¿Será que estás dispuesto a seguir lo que Dios te dice a pesar de las amenazas, a pesar de las consecuencias? The majority are not. La mayoría no lo está. It's only a small percentage that is willing to take the risk. Es solamente un pequeño porcentaje el que está dispuesto a tomar el riesgo. Pray for our government leaders. Ore por nuestros líderes de gobierno. Pray for our church leaders. Ore por nuestros líderes de iglesia. That this appeal for religious liberty, that they might understand and be willing to follow. Para que ellos puedan recibir ese llamado a la libertad de la conciencia y puedan aceptarlo y seguir. They will be lost. They will not be in heaven unless they follow in God's way of providing religious liberty. Y de hecho, ellos van a estar perdidos, no van a estar en el cielo. A menos que ellos puedan entrar en ese aspecto de libertad de conciencia. It is a principle of God's government to give conscientious liberty to every single person in the universe. Y es un principio del gobierno de Dios el otorgar libertad de conciencia a cada persona en el And mundo. if you force people's consciences, you will not hear the words, "Well done, thou good and faithful Y servant." si usted está forzando la libertad de conciencia de otra persona, usted no va a escuchar las palabras buen siervo, bien has hecho. In the Bible, it is very clear that God wants you to have a strong conviction and willpower and spirit. En la Biblia es bastante claro que Dios quiere que usted viva de acuerdo a convicción, de acuerdo a principio, y que tenga la voluntad de actuar de acuerdo a eso. Not fearful. No que usted sea temeroso. Look what Revelation 21:8 says. Mire lo que dice Apocalipsis 21:8. But the fearful and unbelieving, the abominable, and the murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. If you are fearful, Si usted es cobarde, fear does not come from God. el miedo no viene de Dios. We're all assaulted by fear.
Todos estamos asaltados por el temor. What if I lose my job? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo? What social pressure? What will people say about me? O quizás la presión social. ¿Qué va a decir la gente de mí? You are not to be fearful. Usted no tiene que temer. God does not give fear. Dios no da miedo. This is what he gives. Esto es lo que Dios da. For God has not given us the spirit of fear, but of power and love and a sound mind. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de templanza. 2 Timothy 1:7. En 2 de Timoteo 1, versículo 7. God has given you a strong mind Dios le ha dado una mente fuerte, of love, de amor, not of fear. no de miedo. Fear does not come from God. El miedo no viene de Dios. And yet the whole world is being motivated by fear. Y sin embargo, todo el mundo está motivado por el miedo. If you don't do this, then this will happen. Si usted no hace esto, le va a ocurrir esto. Threats and coercion. Amenazas, coerción. That's from Satan. Eso es de Satanás. Freedom comes from God. La libertad viene de Dios. God today is developing an army of people Dios hoy día está desarrollando un ejército de personas that are strong and unafraid. quienes son fuertes y quienes no tienen miedo. God gives gifts. Dios da dones He gives gifts to his people, his army. y Él da dones a su ejército, a su pueblo. Not everybody has the same gifts. No todo el mundo tiene el mismo don. Some have one gift and some have others. Hay personas que tienen un don, otras personas tienen otro. For example, you might have the gift of influence. Por ejemplo, usted puede tener el don de influencia. When people don't know what to do, you can give them counsel and people trust you. Por ejemplo, cuando hay personas que no saben qué hacer, se les acercan a usted y usted puede dar un consejo y ellos confían en usted. Others have the influence of sharing truth, giving Bible studies, and people appreciate the knowledge that they have. Otros tienen la influencia de compartir estudios bíblicos o de compartir la verdad de la Biblia y hay personas quienes están agradecidas de conocer esto. Some are prayer warriors. They pray for people, they pray for things, and God answers their prayers. Hay otras personas quienes son guerreros de oración, oran y cosas pasan, ¿no? Some have been given the gift of management. Algunas personas les ha dado el don del manejo, de la gerencia. Some administer people, Algunas personas ministran a personas, human resources. recursos humanos. They solve problems. Y ellos resuelven They problemas. solve conflicts. Ellos resuelven conflictos. Things run well when they're managing. Y cuando estas personas están a cargo, están gerenciando las cosas funcionan bien. Other people manage money. Hay otras personas que manejan dinero. They're very wise in the way they manage and economize and invest. Por ejemplo, ellos son bastante sabios en la forma en la cual manejan los recursos, en los cuales ellos economizan y son sabios en esta área. They know how to prioritize. Ellos tienen las cosas, saben cómo establecer prioridades. I remember a grandfather by marriage. I had my aunt's father. Ahora, yo me acuerdo, uno de mis abuelos, My era mi uncle's abuelo father. político, And he would sit in church when they passed the offering plate. y él estaba sentado en la iglesia y pasaban el plato de la ofrenda. And this particular Sabbath, it was an offering for the poor. Y en este sábado especial se iba a recolectar una ofrenda para los pobres. So he took out his wallet. I was sitting next to him. Y yo estaba sentado al lado de él y él agarró, sacó la billetera He took out a bill y él sacó un billete and he put it in the offering plate. y él lo colocó en el plato de la ofrenda, But I heard him say something. pero yo escuché que él dijo algo. This is not for the poor. Y él dijo, esto no es para los pobres, These are for the poor managers. esto es para los pobres gerentes, Those that do not know how to administer their money. aquellos quienes no saben cómo administrar su dinero That's why they're poor. y por eso son pobres. It's interesting to know that some of the wealthiest people in the world today Ahora, es interesante porque las personas que son muy acaudaladas hoy día they started with nothing. comenzaron
con nada. Some people during the war lost everything. Hay personas que durante la guerra perdieron todo. They were refugees. Eran refugiados. They lost their business, they lost their home, Perdieron sus negocios, perdieron sus their casas, bank accounts. perdieron sus cuentas bancarias. But when the war was over, Pero una vez que terminó la guerra, they became rich again. ellos nuevamente se enriquecieron. How is that possible? Ahora, ¿cómo es esto posible? Wise financial management. Un manejo sabio de las finanzas. Some people know how to do that, Algunas personas saben cómo hacer esto, and some don't. otras no. Some have the gift of hospitality. Otras personas tienen el don de hospitalidad. You know who they are because you can always go to their house and they will always take care of you. Y ustedes saben quiénes son esas personas porque cuando usted las visita, ellas cuidan de ustedes. I have to admit that I'm not the most hospitable always. Yo tengo que admitir que no siempre soy tan hospitable. When I'm preparing my sermon and I'm running late, don't come knocking on my door. Y de hecho, cuando estoy preparando mi sermón y estoy tarde, no me toque la puerta. The clock starts running and you have to go on the air. Porque el reloj está marchando y es tiempo de ir al aire. Hospitality is a wonderful gift. De hospitalidad, es un don maravilloso. Some people think that because you're a Christian Y hay algunas personas quienes creen que usted, por ser cristiano, and because you believe in acting in love, y porque usted cree en que se debe actuar con amor, you must be weak and wavering, undecided. usted entonces es una persona que es débil, es una persona indecisa, una persona que va de aquí para allá. But some people believe that if you're a Christian, you must be a good administrator. Y hay otras personas quienes creen, bueno, como es cristiano, debe ser un buen administrador. Not necessarily. No, no necesariamente. Just like not all Christians are musicians or painters. Así como no todos los cristianos son músicos o no todos los cristianos son pintores. Some know how to administer and some know how to do something else. Algunas personas saben administrar, otras personas no, saben hacer otras cosas. Some people have what we say in English, a green thumb. Everything they plant and take care of their agriculture just grows so nicely. Y hay personas, nosotros decimos en inglés, que tiene un pulgar verde. Todo lo que ellos plantan crece, florece. They have beautiful gardens. Tienen jardines hermosos. And some do flowers and some do vegetables. Algunas personas, bueno, se dedican a las flores, otros a las verduras. But just because you're a Christian doesn't mean you know how to do certain things. Automatically, you have to learn sometimes. Ahora, no por el hecho de que usted sea cristiano, significa que usted automáticamente sabe cómo hacer ciertas cosas. Hay cosas las cuales usted tiene que entrenarse, tiene que aprender. Have you ever seen a home that has undisciplined children? ¿Usted ha visto un hogar que tiene niños indisciplinados? In Spanish, we have a word for badly raised kids. We say malcriados. Brats, I think that would be good. De hecho, en español hay una palabra que es para precisamente los niños que no se portan bien, un malcriado. And that's true. They were not raised correctly. Y es verdad, a ellos no se les crió bien. And there's some children that behave correctly and obey their parents, and they're very courteous. Mientras que hay otros niños quienes son respetuosos, se conducen de otra manera y que tienen respeto a sus padres, son amables. We just had the visit of one of our sons. Nosotros tuvimos que visitar a uno de nuestros hijos. He was the first little boy that we adopted. Y él ha sido el primero que nosotros adoptamos. And what a surprise. Y qué sorpresa. He was always smiling and happy. Que él siempre estaba sonriente, siempre estaba feliz. My other two daughters, I had to give them a little discipline sometimes. Y de hecho, mis otras dos hijas le tuvieron que dar un poquito de dosis de medicina a este joven. But this little baby, no. Pero a este niño no hacía falta disciplinarlo. You just talk to him and say, no. Usted sencillamente le decía no. Okay. Ok, ¿está bien? Man, if all adopted children are like that, I want to adopt some more. Ahora, si todos los niños adoptados fueran así, yo quería adoptar más. So we adopted two more. Así que adoptamos dos más. But they needed a little discipline. Ellos necesitaban una palmadita de disciplina. Not all children are exactly alike. Así que no todos los niños son iguales. God also disciplines.
Ahora, Dios también disciplina. Some need more discipline than others. Algunos necesitan más disciplina que otros. Let's see what Revelation says. Y miren lo que dice Apocalipsis. God says, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. So if God disciplines those that he loves, then parents who love their children will also discipline their children. Así que si Dios disciplina, reprende a aquellos a quienes ama, los padres también deberían disciplinar y reprender a sus hijos. Thus, being a Christian doesn't mean you're weak. Así que el ser cristiano no significa que usted es Some of débil. the strongest, most powerful people have been Christians that believe in what God says. Y de hecho, personajes que han sido los más fuertes, los más firmes, han sido cristianos que han creído en lo que Dios dice. What about the martyrs? Don't you think they had conviction? Ahora, ¿qué tal los mártires? ¿No cree usted que ellos tienen convicción? They stood faithful unto death. But Ellos fueron fieles hasta la muerte. they could have given in Y ellos hubieran podido retractarse and they would have been saved. y se hubieran salvado. But no, Pero no, they knew what God wanted them to do. ellos sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. And they were willing to die in order to be faithful to God. Y ellos estaban dispuestos a morir y ser fieles a Dios. So we have the development, we have gifts and we have the development of talents. Así que nosotros encontramos dones y también el desarrollo de talentos. We all face giants, difficulties. Todos tenemos que enfrentar gigantes, dificultades. In the world we live today, there are many families that face incredible challenges. Y en el mundo en el cual vivimos hoy encontramos a familias que nos están confrontando desafíos gigantes. Some face poverty. No matter how hard they work, they just can't get out of the difficulty of Algunas poverty. personas están enfrentando la pobreza, no importa cuán duro trabajen, apenas pueden tener su cabeza a flote. Many times, many children are coming along too, and there's mouths to feed. En algunas ocasiones hay más niños y más niños que vienen, hay varias bocas que alimentar. Sometimes the poorest families have the most children, and sometimes you need a lot of children if you're a farmer sometimes. Y en algunos casos hay familias que son bastante pobres, que tienen bastantes niños. No como el caso, por ejemplo, de quien es un agricultor, donde usted tiene bastantes hijos, Because you need them to work. pero necesitas mano de obra para trabajar. You can't employ people, so you have your own children. No necesariamente tienes que emplear a otras personas, tienes a tus propios hijos. Others face a giant of illness, cancer, or another type of illness. Hay otras personas quienes enfrentan el gigante de la enfermedad, bien sea cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad. Well, David faced a giant. Ahora, David tuvo que enfrentarse a un gigante. I consider the story of David sometimes and ask myself, am I like him? Y yo, al considerar la historia de David, pienso, ¿será que yo soy como él? Am I willing to run towards a difficulty knowing that God is going to kill that giant? ¿Será que yo estoy dispuesto a correr hacia la dificultad, confiando de que Dios va a eliminar el gigante? As I look at David's life, I ask myself, what made David so strong? Y al estudiar la vida de David, yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo a David un hombre tan fuerte? So I've looked at it, Así que he estado examinándolo. and one of the things is David always maintained a close relationship to the chief shepherd. Y una de las cosas que observo es que David siempre mantuvo una relación cercana con el gran pastor. Every day, Cada día, David had an intimate relationship of communication with the chief shepherd. David tenía esa comunicación íntima con el gran pastor. When a bear and a lion came, he was so confident he slew them and attacked them. Y cuando vino el oso, cuando vino el león, él tenía tanta confianza que sencillamente los mató. Have you ever killed a lion? ¿Alguna vez usted ha matado a un león? We run from a dog. Nosotros nos alejamos de un perro. How are you going to kill a lion? ¿Cómo vas a matar a un león? What about a bear? ¿Qué tal un oso? There are some mean bears in the world, Y in hay some parts of the world. osos en algunas partes del mundo que son terribles.
We must know our mission. Nosotros tenemos que conocer nuestra misión. What is our mission? ¿Cuál es nuestra misión? Prepare the world for Jesus' coming. Preparar al mundo para la venida de Jesús. Preach the three angels' messages. Predicar el mensaje de los tres Share ángeles. God's love through health care. Compartir el amor de Dios a través del cuidado de la salud. We must be dressed by the perfect character of Christ. Nosotros debemos estar vestidos con el carácter perfecto de Cristo. And like David, Y como David, we know that we are anointed to do a specific task. nosotros sabemos que tenemos la unción para hacer un trabajo específico. Are you anointed? Ahora, ¿usted está ungido? Are you called? ¿Usted es llamado? Do you know your calling? ¿Sabes tu llamado? You're not just a church member. No eres solamente un miembro de iglesia. You have been called by God to be part of His special forces. Usted ha sido llamado por Dios para ser parte de unas fuerzas especiales, Not to be afraid. no para tener miedo. Look the giant in the face. Mire al gigante a la cara, Go forward. The adelante, God of Israel will be by your side. porque el Dios de Israel va a estar a su lado. You don't have to be afraid. No tiene por qué tener miedo. I just had a special worship service for a ministry up in North America. Hace poco tuve un servicio especial para un ministerio en Norteamérica. This last week. Esta semana pasada. They told me we have a lot of staff members that are afraid. We're always afraid of getting sick and going to the hospital. Y de hecho, ellos compartieron conmigo, tenemos muchos trabajadores quienes están llenos de temor, tienen miedo de enfermarse, tienen miedo de ir al hospital. They asked me, how is your staff working in Bolivia? Are you always running scared of getting sick? Y ellos me preguntaron, ¿y qué tal tus trabajadores en Bolivia? ¿Será que ellos están siempre con miedo de estarse enfermando, de ir al hospital? I don't think any of us are scared. Yo creo que ninguno de nosotros tiene miedo. We're working like normal and accelerating the work. Estamos trabajando normalmente y estamos acelerando el trabajo. Our lives are in God's hands. Nuestras vidas están en las manos de Dios. We're just trying to get the work done. Estamos tratando de hacer la obra. I don't even think of getting sick. Ni siquiera pienso en enfermarme. Even though I go to town all the time, A pesar de que voy a la ciudad todo el tiempo, I never think of getting sick. yo nunca pienso en enfermarme. That's God's problem. Ese es el problema de Dios. I have been called and anointed to do a specific task. Yo he sido llamado y ungido para hacer una tarea And you have específica. too. Y usted también. And if you do God's task, let Him bother with the giant. Y si usted está haciendo la obra de Dios, la tarea que Dios le dio, Dios se va a encargar del By gigante. the way, where did David's opposition come from? Por cierto, ¿de dónde vino la oposición de David? From where? ¿De dónde? From his own brothers. De sus propios hermanos. How interesting. Ah, qué interesante. From his oldest brother. De su hermano mayor. David faced opposition from inside his own house. David sufrió oposición dentro de su propia casa. It could be your own family or it could be your church family. Puede ser su familia, puede ser su familia de iglesia. The biggest opposition many times comes from your own church La oposición a veces viene de su propia iglesia or your own loved ones. o de sus propios seres amados. That's where David had it. Y eso fue lo que tuvo David. So what did he do? Así que, ¿qué hizo? He turned his back and he went to talk to somebody else. Él les dio la espalda y fue a hablar con otra persona. And eventually the word got to the king. Y eventualmente llegó el rey. And the king said, if you're going to go fight him, and of course the king knew he was going to get killed. Y el rey le dijo, bueno, si tú vas a ir a pelear, y el rey sabía que David lo iban a matar. It's impossible for that little boy to fight a giant. Porque es imposible que un muchachito se enfrente a un gigante. But let me give you my armor just in case. Pero en caso, mira, llévate la armadura mía. David said, I can't wear your armor. Y David le dijo, yo no me puedo poner tu armadura. No, that's human trust. No, esa es confianza humana. My defense is not in human armor. Mi defensa no está en la armadura humana. My defense is in
God's protection, divine protection. Mi defensiva está en la protección divina de Dios. Do you trust in God? ¿Confías tú en Dios? Let Him defend you. Entonces que Él sea tu defensor. If you live or die, that's God's problem. Si usted vive o si usted muere, ese es el problema de Dios. It's not a human solution we're looking for. No es una solución humana a la que estamos buscando. We don't need the church to tell us what we need to do No necesitamos a la iglesia que nos diga qué debemos hacer when it comes to health care. en cuanto a los cuidados de We salud. already know what the proper health care is. Ya sabemos cómo cuidar nuestra salud. We have the red books. Tenemos los libritos rojos. We have the spirit of prophecy. Tenemos el espíritu de profecía. We know what to eat. Sabemos qué comer. We know what is good and what is bad for us. Sabemos qué es bueno y qué es malo. We know where to live. Sabemos dónde vivir. Some pastors are saying, if somebody tells you to live in a country, they're a false prophet. Hay pastores que dicen, bueno, si alguien le dice que usted tiene que vivir en el campo, eso es un falso profeta. Those that tell you that are false pastors. Aquellos quienes le dicen a usted eso, esos son pastores falsos. None of us are prophets, so we can't be false prophets if we're not even a prophet. Ahora, ninguno de nosotros somos profetas, así que no podemos ser falsos profetas. God Himself told us where to live. Dios mismo nos ha dicho dónde vivir. Raise your family outside of the city. Críe su familia fuera de la ciudad. It'll be healthier, Va a ser más saludable. safer spiritually. Va a ser más seguro espiritualmente. You can work in the city, but you live outside. Usted trabaja en la ciudad, pero vive afuera. And when the Sunday law comes, Y cuando venga la ley dominical, it'll be too late to work in the city. va a ser muy tarde para trabajar en la Right ciudad. now, we must work in the city. Hoy podemos trabajar en la ciudad. That's why we broadcast here. Y por eso transmitimos acá. That's why we broadcast all across the country. Por eso transmitimos a lo largo de todo el And país. that's why we broadcast on satellite and cable. Y por eso también lo hacemos a través del satélite y a través de las This is compañías the de moment cable. to preach and work in the cities, Este es el momento de predicar y trabajar en la ciudad, but not to live there, pero no para vivir allí. to live outside the cities. Hay que vivir fuera. The last 2 years, En los últimos 2 años, the entire planet has been facing a great giant. todo el planeta ha estado enfrentando un gran gigante. Let's see what he looks like. Y vamos a ver cómo se ve este gigante. There he is. Ahí está el gigante. What do you think? ¿Qué les parece? Do you recognize that giant? ¿Reconocen a ese gigante? Raise your hand if you recognize the giant. Levante su mano si usted reconoce el gigante. His armor, and he's wearing something on his face. Right? Ahí vemos armadura, mira allí, y tiene algo en la cara ese gigante. Look at David. Ahora mira a David, He's protected by a white coat of light. él está protegido por una vestidura de luz blanca. That's God's protection. Esa es la protección de It's Dios. called immunity. Se llama inmunidad. Would you like to have immunity to those diseases? ¿Será que usted quiere tener inmunidad? God gave you immunity in your body. Dios le ha dado inmunidad en su cuerpo. If you live healthfully, your own body will defend you against the diseases. Y si usted vive saludablemente, tu propio cuerpo te va a defender. David wasn't scared. David era un hombre sincero. He ran toward the giant. Y él corrió al gigante. Why? ¿Por qué? He said, God anointed me to be the next king of Israel. Dios me ha ungido para ser el próximo rey de He Israel. saved me from the bear. Él me salvó del oso. He saved me from the lion. Me salvó del león. And that heathen is challenging the God of heaven. Y ese pagano está desafiando al Dios de los cielos. And he ran toward the giant. Y él corrió hacia el gigante And with one stone, y con una piedra it buried into his forehead. le penetró su frente. That was God who pushed the stone in his head. Ese fue Dios el que dirigió la piedra hasta su cabeza. There is no way that a stone can get buried in the frontal lobe because the bone is so thick. Y no hay forma de que esta piedra hubiera llegado así nomás al lóbulo frontal y atravesado, porque el hueso craneal es tan It's so fuerte thick. This is the strongest part of your skull. y es tan grueso, es de hecho la parte más dura de tu cráneo. For a stone to penetrate into the frontal bone, it has to penetrate very thick. Y para que una piedra penetre en la parte del lóbulo frontal, pues esa parte es bastante gruesa. God made that stone go right into the head of that giant. Dios fue el que hizo que esa piedra fuese directo a la frente del gigante. And that's why David had success. Y por eso
David tuvo éxito. He had confidence in God and he went forward by faith. Él tuvo confianza en Dios y ganó por fe. He had a character like God had. Él tenía un carácter como el de Dios. From reflecting Christ, October 11, I want to get a quote from it. Y ahora vamos a leer una cita que ha sido obtenida del devocional Reflejando a Cristo del 11 de octubre. Christ has given us no assurance that to attain perfection of character is an easy matter. Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. A noble, all-around character is not inherited. Un carácter noble, cabal, no se hereda. It does not come by accident. No lo recibimos accidentalmente. A noble character is earned by individual effort through the merits and the grace of Christ. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. God gives the talents, the power of mind, and we form the character. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. It is formed by hard, stern battles with self. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Conflict after conflict must be waged against the hereditary tendencies. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. We will have to criticize ourselves closely and allow not one unfavorable trait to remain uncorrected. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. We have a work to do. Tenemos un trabajo que hacer. This is not for lazy people. Esto no es para gente floja. Oh, since we're talking about laziness, let's talk about that. Ahora, ya que mencionamos flojera, vamos a hablar de flojera. When I was up in the U.S., I went to pick up an airplane and bring it down. Cuando fui a los Estados Unidos, fue a recoger una avioneta para traerla. And I went to the maintenance shop where the plane was being maintained. Y fui al departamento de mantenimiento, donde le estaban haciendo el mantenimiento a la aeronave. The owner of that big shop is well known throughout the whole country. Y de hecho, el dueño de ese establecimiento es bien conocido en todo el país. He's a very good mechanic. Es un mecánico excelente. Everybody brings their airplanes to him because he does such a good job. Y de hecho, todos traen sus aviones a este señor porque él hace un trabajo excelente. But I noticed one thing about his shop. Pero yo noté algo sobre su negocio. He has 2 or 3 older guys that are always working there. Él tiene 2 o 3 personas que están trabajando siempre allí. But he has a bunch of young mechanics that come and go and come and go. Pero él tiene también un grupo de mecánicos que son jóvenes y que vienen, van. And so when I get there, I say, "Where is John? Y así que cuando yo llego, yo digo, ¿y dónde está John? And where is Bill? ¿Y dónde está Bill? And where is this one?" ¿Y dónde está fulano? He said he was angry. Enojado el hombre. They're all young people. They don't know how to work. Esos jóvenes no saben cómo trabajar. This whole generation is messed up. Esta generación está acabada. They get their studies and they come here and they think it's just vacation. Ellos agarran, estudian y cuando vienen para acá creen que es vacación. He said this whole generation doesn't know how to work. Esta generación no sabe cómo trabajar. You know what I told them? ¿Sabe lo que yo les dije? I got a bunch of young missionaries that don't know how to work either. Yo también tengo un poco de misioneros que no saben cómo trabajar. I agreed with him. Y tengo que lidiar con ellos. This generation did not grow up working as hard as 50 years ago. Esta generación no creció trabajando tan duro como hace 50 años atrás. 50 years ago, you grew up on the farm and you grew up milking cows every day. 50 años atrás usted crecía en la granja y tenía que ir a ordeñar la vaca todos los días. How many people here are over 50? ¿Cuántos de los que están aquí tienen más de 50 años? Let's see your hands. Levanten sus manos. Okay, there's about 10. Bueno, hay como 10 de ustedes. 50 years ago, it was different than it is today. 50 años atrás es muy distinto a lo que hoy en día. I've had young people come and say, "Uncle David, I've always dreamed of working with you. Please let me work with you." Y hay muchos jóvenes que llegan, se acercan y dicen, "Oh, tío David, yo siempre he soñado trabajar con usted. Yo quiero I trabajar want to con be a usted. missionary. Yo quiero ser misionero." Okay, sure. We give him Bueno, está bien, le damos una oportunidad. 3 days later. 3 días después, Where is he? ¿dónde está esa persona?
He's gone. He went home. Se fue a su casa. Never talked to anybody, just left. No le dijo nada a nadie, salió, nada más, se fue. Young people need an opportunity. Los jóvenes necesitan una oportunidad. But if you want to be a missionary, Pero si usted quiere ser if you misionero, want to be in God's special forces, si usted quiere estar en las fuerzas especiales de Dios, it takes work and hard work. eso toma trabajo y trabajo duro. And the same thing with our character. Y también con nuestro carácter. It takes hard work. Toma también bastante trabajo. God will help you, but you have to work. Dios te va a ayudar, pero usted tiene que trabajar. If you want a good harvest, you have to plant the seeds and prepare the soil. Si usted quiere una buena cosecha, usted tiene que plantar la semilla para poder tenerla. I encourage you to read chapter 24 of Christian Service. Ahora, yo les motivo a ustedes a que lean el capítulo 24 del libro Servicio Cristiano. Qualifications for successful Christian service. Calificaciones para un servicio cristiano exitoso. You want to be successful? ¿Usted quiere ser exitoso? You want to be part of God's special forces? ¿Usted quiere estar como parte de ese ejército especial You de want to have Dios? God's protection? ¿Usted quiere la protección de You Dios? want God's blessing on your work? ¿Usted quiere la bendición de Dios en su trabajo? Read chapter 24 and follow it. Lea el capítulo 24 y sígalo. If you don't know what book that is, if you've never heard of the book before, Y si usted no sabe qué libro es este, quizás nunca ha escuchado el libro just type Servicio in Cristiano, Christian Service. sencillamente en su computadora tipee Servicio Cristiano. I think in Spanish it's called Servicio Cristiano Eficaz. Something like that. Creo que en español, Servicio Cristiano hay. Okay. Y hay Okay. también una edición, Servicio Cristiano Eficaz. You can download it, you can read it, you can learn from it. Usted puede bajar este libro libremente, leerlo y tener el beneficio de la Our lectura. time is up. Nuestro tiempo está I want to tell acabado. you a couple of short stories before I Pero leave. antes de cerrar, quiero compartir con ustedes un par de historias. A couple years ago, in a local church here, Hace un par de años atrás, en una iglesia local acá, they showed a video about a retired pastor who used to be a colporteur. ellos enseñaron un video de un pastor jubilado que antes era colportor. Like many theology students, he sold books to get through Y school. como muchos estudiantes de teología, pues él vendió libros para poder costear sus estudios. And the book that he used to sell was called The Great Controversy. Y el libro que él solía vender era El Gran Conflicto. We used to sell a lot of them. Y nosotros solíamos vender muchos de ellos. That book is to cover the entire world like leaves of autumn. Y ese libro debería cubrir la faz de la tierra como las hojas de otoño. If you want to understand what is happening in the world today, read Great Controversy. Y si usted quiere entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo hoy, lea El Gran Conflicto. I will show you how to download it shortly. Yo, de hecho, unos pocos minutos le enseñaré cómo bajarlo. So he took his books and he looked up and he saw a Catholic monastery. Ahora, él tenía sus libros y vio frente que tenía un monasterio católico. Well, I'm going to knock on the door and see if I can sell any books to the priests. Y bueno, él dijo, yo voy a tocar la puerta a ver si le puedo vender un libro al cura. So he knocked on the door and Así que the él priest opened the door. golpeó la puerta y el cura abrió la puerta. He said, "Hi, and he gave his name and he said, I'm selling these books." Y él le dijo, hola, mira, mi nombre es fulano de tal y yo estoy vendiendo estos libros. The priest said, "Let me see the book." Y el sacerdote le dijo, a ver, déjeme ver los The Great libros. Controversy. El Gran Conflicto. He says, "You won't believe this, but I already have this book and I've read and underlined the entire book." Y el cura le dijo, mira, quizás tú no me creas, pero ya yo tengo el libro. Y yo de hecho lo he leído y he subrayado todo el libro. And he brought the book and showed him. Y él trajo el libro y se lo enseñó al joven. The colporteur was very surprised. El colportor estaba sorprendido And he said to the priest, y le dijo al sacerdote, "Then do you believe what is written in a book?" entonces, ¿cree usted lo que está escrito en el libro? "Oh, yes," said the priest. Oh, claro. The author was definitely an inspired writer. Sí, definitivamente, el autor ha sido una autora inspirada. If you believe it, then you know the Seventh-day Adventist Church is God's remnant church. Entonces le dijo, bueno, si usted ha leído, entonces usted cree que la iglesia adventista es la iglesia remanente. The priest said, "Well,
I do believe what the book says, La iglesia, el sacerdote le dijo, bueno, yo creo lo que el libro dice, but I don't know if the Adventist church is the true remnant church or not. pero no sé si la iglesia adventista o no creo que si la iglesia adventista es el remanente verdadero o no. Because the Adventist church generally does not read the book and they don't obey what is written there. Porque los adventistas no leen el libro ni tampoco obedecen lo que está escrito. Slap on our face. Una cachetada. No voy a traducir telling la the truth. cachetada. We don't even sell the book today. Ni siquiera nosotros vendemos el libro hoy. You can go try to find it. You can't even buy it. And it's supposed to be the book that we distribute around the entire world. Usted puede ir, trate de hallarlo. A veces no lo va a encontrar. Y se supone que este es el libro que debería estar esparcido por todo el mundo. The priest is right. Así que el sacerdote tiene razón. Most Seventh-day Adventists do not belong to God's remnant church. La mayoría de los adventistas del séptimo día no pertenecen a la iglesia Most remanente. pastors do not belong to God's remnant La church. mayoría de los pastores tampoco. Most administrators do not belong to God's remnant church. La mayoría de los administradores tampoco. They belong to the Adventist club. Ellos pertenecen al club It's adventista. just a job. Es solamente el trabajo. That's all they do. Es todo lo que hacen. They won't sacrifice themselves to preach truth because they might lose that job. Y no se sacrifican para predicar la verdad porque de otra forma van a perder su trabajo. Mother Teresa, La Madre Teresa, was she a good woman? ¿será que ella fue una mujer buena? By their fruits you shall know them, Jesus said. Sí. Por el fruto los conoceréis, dijo Jesús. Did she do a lot of good works? ¿Será que ella hizo muy buenas obras? Was she a loving, caring person? ¿Será que ella era una persona amorosa que cuidaba a los demás? Absolutely. Absolutamente. A friend of mine worked with her for 4 years Y un amigo mío trabajó con ella por 34 años in India, en India. but he never told her he was an Adventist Ahora, esta persona nunca le dijo a ella que era un adventista. until one day she found out. Hasta que un día, pues ella se dio cuenta. She said, "You're a Seventh-day Adventist? Y ella le dijo, ¿usted es adventista del séptimo You día? never told me." Nunca me has dicho. Well, I was afraid you wouldn't let me work with you Yo le dijo, bueno, yo tenía miedo que usted no me dejaría trabajar con because usted. this is obviously a Catholic ministry and I'm not a Catholic. Porque obviamente este es un ministerio católico y yo no soy un católico. Oh, no, she said. Y ella dijo, no, I would not throw you out yo no lo voy a votar a usted. because I have a little book. Porque tengo un librito. She pulled out her red book out Y of her ella pocket. sacó un librito rojo del bolsillo Ministry of Healing y era Ministerio de Curación by Ellen G. White. de Elena de White. This is an Adventist book. Este es un libro adventista. And the writer was inspired of God. Y la autora estaba inspirada por Dios. And everything I do is designed and follows the advice of this book. Y todo lo que hago sigue el consejo de este libro. He hung his head Y él sencillamente agachó la cabeza. because most Seventh-day Adventists do not read and do not follow the advice of that book. Porque la mayoría de los adventistas no leen ni tampoco siguen los consejos. In Mexico, En México there's an Adventist physician, an Adventist hay un doctor. médico adventista. One day there was a knock on his door, Y una vez alguien golpeó su puerta de la casa and the man said, "I work for the local Catholic bishop." y el hombre dijo, yo trabajo para el obispo de esta jurisdicción, el obispo local, He has cancer, y él tiene cáncer. and he's asking if it were possible he would like to be treated by you Y él quiere que usted sea el que lo trate a él. because he knows the Adventists have a special health message and special instruction from God. Porque él sabe que los adventistas tienen un mensaje de salud y tienen instrucción de Dios. So the doctor said, "I will be willing to treat him Así que el doctor dijo, sí, yo estoy dispuesto a tratarlo. if, on one condition, Bajo una condición. after he is healed, he will allow me to give him Bible studies." Si después que él esté sano, me permite darle estudios bíblicos. The bishop agreed. Y el obispo accedió. So he was treated and he was healed. Así que él fue tratado y él se sanó. And now it was the doctor's turn to go to see the bishop. Y ahora era el turno del doctor para visitar al obispo. So he went to his house Y fue a su casa
Doctor, please come in, said the bishop. Y el obispo le dijo, por favor, doctor, pase. I'm very happy to study the Bible with you. Estoy muy feliz de poder estudiar la Biblia con usted. But before we study, I want to show you something. Pero antes de que estudiemos, quiero enseñarle algo. He took him to his library Y él lo llevó a su biblioteca and he showed him all of the published works of Ellen G. White. y él le enseñó todas las obras publicadas de Elena de White que él tenía. And he said, I have read all of them. Y él le dijo, yo he leído todas ellas. I bet you haven't. Yo te apuesto a que usted no ha leído todo eso. The doctor said, not all of them, no. Y el médico tuvo que admitir que no los había leído. He said, I'm a Jesuit priest. Y él le dijo, yo soy un sacerdote jesuita And it is my job to know what is in those books. y es mi trabajo saber qué es lo que está en esos libros. And we believe Ellen G. White was an inspired prophet of God. Y nosotros creemos que Elena de White era una profeta inspirada de Dios. And we believe Y nosotros creemos that if Adventists would read those books, que si los adventistas leyeran esos libros and if Adventists would believe what is written in there, y si los adventistas creyeran lo que está escrito allí, they would soon finish the work in the world. finalizarían prontamente la obra en el mundo, They would understand what is happening in the world, entenderían lo que está ocurriendo en el mundo and they would understand what the enemies of God are planning to do to them. y entenderían lo que los enemigos de Dios están tramando contra ellos. Pero We do not want Adventists to read the books. no queremos que los adventistas lean los libros. And we do not want them to believe what is in the book. Y tampoco queremos que ellos crean lo que está en los libros. Let me ask you, Déjeme preguntarle, have they been successful ¿será que ellos han sido exitosos in breaking down the confidence of God's people in the spirit of prophecy? en tratar de quebrantar la confianza del pueblo de Dios en cuanto al espíritu de profecía? The enemy has been very successful in destroying the faith of God's people in the spirit of prophecy. El enemigo ha sido bien exitoso en cuanto a destruir la fe del pueblo hacia el espíritu de profecía. Like the president Bukele from El Salvador, Y como el presidente Bukele de El Salvador, we need to remember where we came from tenemos que recordar de dónde vinimos if we're going to know where we're going. si queremos saber a dónde vamos. For those of you that would like to read the book Great Controversy, Y para aquellos de ustedes quienes quieren leer el libro El Gran Conflicto, let me go here first. It is published in all kinds of titles. está publicado en diferentes ediciones. The one in the right here is Velikata Borba in Bulgarian. De hecho, el que está aquí a mano izquierda es Benicata On the right. Borja, que está en búlgaro, On the right, not the left. a mano derecha, perdón. And we distributed that to all of the entire government leaders and judges and police and professors in Bulgaria. Y nosotros hemos distribuido este ejemplar a todos los miembros del gobierno, policía, militares, etcétera, de Bulgaria. Besides the Great Controversy, there's more in the series. If you're interested, you can look at all of these books too and read them. They're very, very good. Y además del libro El Gran Conflicto, hay más en lo que se llama la serie del conflicto que incluye otros libros, como los que ven en If you read all pantallas. of those, you will be educated and extremely intelligent in what is happening in the world, and you'll grow spiritually. Y si usted lee todos esos libros, usted va a estar educado en cuanto a qué es lo que está aconteciendo en el mundo y va también a crecer espiritualmente. They're all available in PDF download and audio. Y ellos están disponibles estos libros están disponibles para ser bajados del internet, tanto en audio como también en PDF. En In formato English, PDF. if you just type in gcontroversy.org, Para aquellos que nos están siguiendo del habla inglesa, usted puede ir a www.gcontroversy.org. and in Spanish, elconflicto.org. Y si nos sigue en español, puede ir a www.elconflicto.org. We've come to the end. Hemos llegado al fin. Who are you going to trust? ¿A quién vas a confiar?
the chief shepherd, al gran pastor, or are you going to trust men? o vas a confiar en los hombres? You have to make a decision. Tienes que tomar una decisión. Jesus gave his life for you. Jesús dio su vida por ti. He risked everything to save you. Él arriesgó todo para salvarte. Are you willing to trust him? ¿Estás dispuesto a confiar en Él? Is your conscience tied to the chief shepherd? ¿Será que su conciencia está ligada al gran pastor? If it is, Si lo es, you're in safe hands. usted está en manos seguras. But you have to make a decision. Pero usted tiene que tomar una decisión. God or man? ¿Dios o los hombres? May God bless you and help you in your decision. Que Dios le bendiga y le ayude en sus There are decisiones. big giants straight ahead. Hay grandes gigantes adelante. And you have to decide if you're going to run to the giant or away from the giant. Y usted tiene que decidir si va a correr hacia el gigante o va a correr fuera del gigante. Remember who you are. Recuerde quién es usted. You are anointed and ordained by God Usted ha sido ungido y ordenado por Dios to accomplish a mission. para cumplir la misión. I encourage you to run towards the giant. Así que yo le motivo para correr hacia el gigante. Cast aside fear. Deje de lado el miedo. Take your little sling and you sling it toward the giant. Usted agarre su pequeña onda y mate a ese gigante. And God will take that rock and he will bury it into the forehead of the giant and he will fall down. Y Dios va a tomar esa roca y la va a dirigir a la cabeza del gigante y lo matará. And then you can cut off his head. Y luego cortará su cabeza. God will bless you. Que Dios te bendiga. Thank you very much. By the way, this is a good time to say thank you to all the faithful volunteers we have. Y este es un buen momento para decir gracias a todos los voluntarios fieles que tenemos. Some of the best visionaries and workers in the world work with us. Y algunos de los mejores visioneros y trabajadores están con nosotros. Even though there's always a few that are learning still, the majority are very, very faithful. A pesar de que algunos que están todavía aprendiendo, la mayoría es bastante fiel. I have a translator that's very faithful and hardworking. No sé dónde está. Dice, tengo una traductora que trabaja bien duro. Every Sabbath you see her twice, and she does a very good job. Praise the Lord. Cada sábado me ven 2 veces. You're watching this signal today because of good workers that are behind the cameras and up in the switchers. Y usted hoy está recibiendo esa señal porque tenemos trabajadores detrás de las cámaras en toda la operación. In Africa, En África, in Asia, en Asia, in Europe, en Europa, North and South America, tanto el norte como Sudamérica, Central America, también en Centroamérica, islands of the South Pacific, en las islas del Pacífico Sur, islands in the Caribbean. islas del Caribe, More than 300 full-time volunteers doing their best to advance God's work. y más de 300 voluntarios tiempo completo haciendo la obra de Dios. Thank you to each of you. Gracias a cada uno de ustedes. And to each of you that keep them alive by helping them with funding and helping them with projects. Thank you to each of you that sacrifice every month. Y también gracias a cada uno quienes con tanto amor sacrifican para mantener esta obra, mantener a los voluntarios. We do not take it for granted. We know that God is using you and we thank the Lord and pray for you. Esto es algo que nosotros no damos por hecho, es algo que agradecemos a Dios y queremos también agradecerles a ustedes, You're all appreciated. porque todos son apreciados. May we work together until Jesus comes. Así que trabajemos juntos hasta que venga el Señor. And someday soon we'll have plenty of time to enjoy eternity. Y en poco tiempo vamos a tener eternidad para disfrutar. And we'll have time to talk and enjoy and learn from Jesus himself, the Y chief shepherd. tendremos tiempo para hablar, para conversar, para disfrutar de las enseñanzas del gran pastor. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, thank you for sending our chief shepherd here to this earth. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por enviar a la tierra a nuestro gran pastor. He did a wonderful job giving his life for us. Él hizo un gran trabajo al dar su vida por nosotros. He cared for us. Él nos cuidó. He cried with us. Él lloró con And nosotros. soon he's coming back to take us home.
y pronto regresará para llevarnos a casa. May we share his love for souls. Que nosotros podamos compartir con Él el amor que Él tiene por las almas. We're so defective, Lord. We have so much to learn yet. Y Padre, tenemos tantos defectos, tenemos tantas cosas que aprender. Please give us your character, Por favor, danos tu your carácter. love. Danos de tu amor. We want to reflect your character. Queremos reflejar tu carácter. And we love you and we thank you for hearing our prayer. Te agradecemos y te amamos. Y te agradecemos por responder nuestras oraciones. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.